Bienvenidos a esta discusión en profundidad sobre el origen del fascismo. Nuestro objetivo es brindarle una comprensión integral de esta compleja ideología política y social. Para comprender el comienzo del fascismo, primero debemos explorar sus raíces, que se encuentran a finales del siglo XIX y principios del XX. El fascismo, que surgió en un contexto de agitación política, social y económica, fue una respuesta al fracaso percibido de las ideologías democráticas y liberales. El fascismo se originó en Italia, un país profundamente afectado por la Primera Guerra Mundial. La sociedad estaba desilusionada por las ineficiencias del régimen parlamentario, y había un deseo masivo de un poder estatal centralizado y más fuerte. Tal agitación sociopolítica proporcionó el entorno adecuado para que Benito Mussolini, un ex-socialista, introdujera el fascismo a principios de los años 1920. La ideología de Mussolini proponía un sistema de partido único y el liderazgo de un dictador carismático, prometiendo un camino para restaurar a Italia a su antigua gloria. Uno de los principios principales del fascismo fue su énfasis en el nacionalismo. Los ideólogos fascistas defendían la creencia en la superioridad de su nación y el lugar que le correspondía en el orden mundial. La política económica también fue un aspecto crucial del fascismo temprano. El gobierno de Mussolini implementó controles económicos corporativistas, erradicando los sindicatos independientes y estableciendo sindicatos dirigidos por el Estado. Más allá de Italia, vemos que el ascenso del fascismo no fue exclusivo de este país. En Alemania, el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi, dirigido por Adolf Hitler, abrazó elementos e ideologías fascistas similares en la década de 1930. Al igual que Italia, Alemania experimentó importantes dificultades de posguerra, incluida la hiperinflación y el desempleo masivo, que alimentaron el descontento público y la insatisfacción con el gobierno democrático establecido después de la Primera Guerra Mundial. Hitler, un orador influyente, propuso ideologías fascistas de ultranacionalismo y racismo basadas en la noción de superioridad aria. Con estas ideas, buscó unir al pueblo alemán detrás de él, prometiendo restaurar el honor de la nación y la posición dominante que le correspondía. Estos fueron algunos de los contextos históricos en los que echaron raíces las semillas del fascismo. La pregunta más amplia sigue siendo ahora, ¿qué impulsó precisamente el surgimiento de esta ideología totalitaria y autoritaria? Una variable destacada que contribuyó al ascenso del fascismo fue la percibida decadencia moral asociada con la democracia occidental. Tras la desilusión de las secuelas de la Primera Guerra Mundial, el fascismo proporcionó una alternativa a lo que se consideraba un sistema democrático débil y desordenado. Al mismo tiempo, el auge de la política de masas y la prevalencia de la propaganda a través de los medios modernos desempeñaron un papel fundamental a la hora de allanar el camino para el ascenso del fascismo. Como consecuencia, las narrativas que culpaban a los chivos expiatorios y demonizaban a los opositores políticos fueron efectivamente difundidas e internalizadas entre la población. Sin embargo, no todas las naciones se sumergieron en el extremo totalitario del espectro político. Países como Estados Unidos, que también enfrentaron dificultades durante la Gran Depresión, mantuvieron sus instituciones democráticas y su gobernanza democrática. Dicho esto, aunque el cenit del fascismo fue fugaz en algunas naciones, ciertos elementos han persistido y han tenido una influencia que perdura hasta el día de hoy. Para comprender plenamente las causas profundas y los efectos posteriores del fascismo, es necesario examinar el contexto histórico más amplio en el que evolucionaron estas ideologías. Los prejuicios raciales, étnicos y sociales proporcionaron terrenos fértiles en los que el nacionalismo y el fascismo podían afianzarse. Sin embargo, también es importante recordar que el atractivo generalizado del fascismo no se debió simplemente a sus fundamentos ideológicos. Los líderes carismáticos, sus poderes de persuasión y la capacidad de despertar las emociones de la gente desempeñaron un papel crucial en el avance de la retórica y las promesas del fascismo. Otro factor que contribuyó fue la depresión económica mundial de la década de 1930. El desempleo y la pobreza generalizados llevaron a muchos a cuestionar los sistemas económicos y políticos establecidos, haciéndolos susceptibles a las promesas de cambio que promocionaban los líderes fascistas. En esencia, los orígenes del fascismo están profundamente arraigados en la agitación y la inestabilidad del mundo posterior a la Primera Guerra Mundial. Rechazando la democracia liberal y el socialismo, el fascismo representaba una fuerza radical y reaccionaria que aspiraba a dar forma a un nuevo futuro. Entrelazando nacionalismo, totalitarismo y autoritarismo, esta doctrina política prometía orden y unidad, ofreciendo esperanza a los desilusionados al abogar por la supremacía del Estado sobre todo. Mientras revisamos estos momentos históricos de tremenda agitación, reflexionemos sobre las valiosas lecciones que continúan impartiendo.
Comprender el pasado proporciona una hoja de ruta para navegar hacia el futuro, y ese es un sentimiento más relevante ahora que nunca. Hoy, cuando somos testigos de movimientos e ideologías políticas que exhiben elementos de nacionalismo, autoritarismo y totalitarismo, es esencial apreciar el contexto histórico en el que estas ideologías se afianzaron y las nefastas consecuencias que en muchos casos siguieron. También es crucial recordar que la historia no es estática sino un hilo continuo que influye en nuestro presente y futuro. El impacto duradero del fascismo como fenómeno histórico e ideológico sirve como un recordatorio aleccionador de los peligros que las sociedades enfrentaron, pueden enfrentar y aún pueden enfrentar. Sin duda, la batalla contra el totalitarismo y el autoritarismo no fue ganada por una sola generación, ni la lucha es ahora una reliquia del pasado. En el espíritu de quienes lucharon por la democracia antes que nosotros, es nuestra responsabilidad colectiva permanecer vigilantes contra tales amenazas, tanto históricas como emergentes. Para concluir, si bien el estudio del fascismo es un viaje sombrío e incómodo a través de la historia, sigue siendo esencial. Solo entendiendo el pasado podremos esperar evitar repetir los mismos errores en el futuro. El fin sigue siendo el mismo: odio, división, destrucción, pero el camino que tomamos es nuestra elección. Gracias por acompañarnos en esta conferencia histórica sobre los orígenes del fascismo. Esperamos que este discurso les haya proporcionado una comprensión más profunda del contexto en el que surgió esta ideología y el contexto en el que continuamos midiendo nuestro progreso social colectivo. Le instamos a continuar explorando y cuestionando las fuerzas que dan forma a nuestro mundo y le invitamos a cultivar una curiosidad continua y un análisis crítico del pasado, presente y futuro. A medida que se involucra con temas y eventos actuales, lo alentamos a incorporar los conocimientos y lecciones que ha aprendido de este diálogo. Al reconocer patrones y tendencias comunes en el surgimiento del autoritarismo y el fascismo, busque formas de emplear su conocimiento para el mejoramiento de la sociedad. El pasado no debe ser una muleta para sofocar el avance, ni debe olvidarse en la búsqueda del progreso. En cambio, el pasado debería servir como guía, depósito de lecciones aprendidas y registro de hasta dónde hemos llegado y hasta dónde debemos llegar. Aunque la exploración de periodos tan oscuros en la historia de la humanidad puede ser desalentadora, es crucial recordar que el conocimiento y la comprensión otorgan poder y protegen contra el insidioso avance de la ignorancia y la división. Al permanecer informados y cuestionar y reevaluar continuamente, cada uno de nosotros desempeña un papel crucial en la defensa de los valores democráticos y la protección contra el retorno o el surgimiento de regímenes totalitarios y autoritarios. En este sentido, esperamos que continúe profundizando en este y otros aspectos integrales de nuestro pasado compartido, familiarizándose con cómo los eventos y fenómenos históricos dan forma a nuestro presente y futuro. Armados con una comprensión tan holística de la historia, la sociedad, la política y la naturaleza humana, asumamos un papel activo en la mitigación de las fuerzas que promueven la división y la animosidad, asegurando que todos avancemos colectivamente hacia un futuro que sea justo e inclusivo. Para terminar, recuerde que nosotros, como individuos y como ciudadanos globales, desempeñamos un papel crucial en la historia que desarrolla la historia. Cada día, cada momento es una oportunidad para reescribir esa historia en pos de un destino colectivo basado en la cooperación, la libertad, la justicia y la paz.